Esta primera sala contiene una descripción de la Guenizá del Cairo. La Guenizá del Cairo es un habitáculo que tienen que tener que encontramos en la sinagoga del Cairo en Fustat, donde se depositaron textos de carácter sagrado que habían quedado obsoletos. Se fueron acumulando durante 900 años hasta que los investigadores británicos la descubrieron y la trasladaron a Cambridge. Aquí vamos contando todo ese proceso y toda la génesis. Aquí pueden encontrar las cartas personales, los principales autores, junto con una pequeña muestra de lo que tenemos, al menos en el periodo que nos atañe a nosotros, porque claro, durante 900 años encontramos desde Biblias del principios del siglo X a libros impresos, incluso manuscritos en lenguas que no conocemos. Nos hemos querido centrar en lo que son principalmente el periodo que nos atañe, del 10 al 12, y también incluimos una pequeña muestra sobre poesía árabe en la Guenizá del Cairo. Esta sala 2 lo que pretende es introducir al visitante y a la visitante en el mundo de Sefarat, esa palabra que tanto que identifica al judaísmo de la península ibérica. Explicamos de dónde sale ese término, contextualizando en sus propias mitologías del propio judaísmo andalusí, cuándo consideran ellos que llegaron aquí, y toda la etimología de la palabra, porque ellos llevaban tantos siglos en la península que han perdido la noción del tiempo. Ellos no saben si llegaron con Nabucodonosor o llegaron con Vespasiano. La arqueología nos confirma que parece que llegaron en época romana, con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. A partir de ahí delimitamos una línea de tiempo que va del califato a la época almohade, es decir, mediados del siglo X al siglo XII, y esto quiere decir pues, que aquí no vamos a encontrar ni la Alhambra de Granada, ni la Sinagoga de Córdoba, ni la de Toledo, por la sencilla razón de que no estaban construidas todavía. A partir de ahí explicamos también cómo se van formando los principales núcleos urbanos, eso que hoy llamaríamos juderías, a partir de fuentes y de mapas, y incluimos una serie de anexos pues donde explicamos ya temas más particulares, siempre ilustrando con manuscritos, como pueden ser la superstición, porque eran personas muy supersticiosas, cómo era la vida en familia, los contratos matrimoniales, quiénes eran los judíos cortesanos, que son los que se encargaron principalmente de poner en marcha la maquinaria de arabización de esta sociedad judía integrada en el mundo andalusí, y por supuesto también cómo eran las peregrinaciones a Jerusalén, que aprovechaban el tráfico de peregrinos a la Meca. La sala 3 está dedicada a la Córdoba califal, que es justo el periodo con los califas omeyas, Abderramán III, sobre todo cuando empieza la arabización de la comunidad judía de Al-Ándalus a manos del cortesano Hasdai ibn Shaprut. Y lo primero que queríamos era transmitir al visitante cómo era Córdoba en el siglo X, porque cualquiera se imagina que Córdoba, pues claro, en el siglo X tenían que ser callejuelas y no nada más lejos de la verdad. Para ello nos dirigimos a un equipo de arqueólogos cordobeses, Arqueotexturas, que excavaron los arrabales occidentales de Córdoba y los reconstruyeron virtualmente. Son ellos los que nos han hecho todas las imágenes de los arrabales y de los patios. Y a partir de aquí, ese contexto, esa obra urbana tan especial de los omeyas, pues nos sirve para introducir quiénes son los omeyas, explicar cómo es la caída del califato de Córdoba. Conservamos un testimonio importantísimo del principio del siglo XI en la Guenizá, que explica estuvo allí, vio la caída de Córdoba, y es la narración que se oye en el audio en esta sala. Y a partir de aquí pues hemos decidido centrar la sala en los tres grandes pilares del judaísmo andalusí, y que son los que perviven hasta hoy, que son su poesía, su filología y su jurisprudencia. En este punto pues vamos dando un breve paseo por los principales ítems y los principales autores. Además, como anexo, pues tenemos un pequeño apartado para la poesía estrófica, lo que popularmente se conoce como las muasajas y sus jarchas.
La sala 4 es el corazón de la exposición porque es la época dorada de los judíos de Al-Ándalus y se desarrolla a lo largo de un siglo que va a ocupar dos periodos políticos diferentes, que son los reinos Taifa y el periodo almorávide. Era muy importante explicarle a la gente qué son las taifas, cómo se forman y cuál es su origen y su conclusión, y a partir de ahí entender cómo toda la sabiduría que se concentraba en el califato se fue dispersando por toda la península andalusí, por todo el territorio andalusí. Esto fomentó que fueran apareciendo diferentes cortes con muchos cortesanos y que hubiese pues, mucha vida intelectual judía en forma de medicina, en forma de filosofía, pero también hemos querido centrarnos en tres grandes focos o localizaciones, como son Lucena, que era el gran centro de estudios y donde se conserva una necrópolis del siglo XI, que es quizás junto con los manuscritos de la Geniza lo único que nos queda de todo este periodo. Almería y su puerto, su comercio, que Almería fue un puerto de fundación omeya, era el gran proyecto de los omeyas, pero con la desaparición de la dinastía no significó que el puerto cayese en saco roto, sino todo lo contrario, la máquina estaba en marcha y siguió funcionando. Y también, sobre todo, Granada, ¿no? Que tenía el epíteto siempre de Granada de los judíos, porque era una ciudad llena de judíos. Las salas 3 y 4 están conectadas por una vitrina donde además hemos reproducido los cajones que se encontró Schechter llenos de manuscritos e incluso una carta que los judíos envían al rey Saladino pidiéndole que por favor les afloje la carga fiscal, pero me parece que no cayó en muy buen saco roto porque alguien usó la misma carta para poner un tratado sobre el calendario hebreo. Tenemos además, nos ocupamos en esta sala de aspectos como la muerte, como son las cartas de condolencia, como son las lápidas. También tratamos el prestigio de la comunidad, la importancia que podía tener que los grandes de la comunidad hicieran una carta de recomendación. Y aunque sea la época dorada, pues también fue una época políticamente muy estable y muy dura, y por eso tratamos pues, la inmigración como judíos de Toledo. Un señor se va con su padre a vivir a Jerusalén y le escribe a su hermana que está en Toledo, le pide noticias. Tenemos una carta del año 1057 con información preciosa sobre judíos de Madrid, judíos de Cuenca. Es un texto hambrunas en Toledo de las que no teníamos constancia. Y también una de las grandes joyas de la corona británica, que es la carta autógrafa de Judá Aleví, del poeta Judá Aleví, juntando dinero para rescatar a una cautiva, a una joven cautiva. La sala quinta ya es el broche de oro de la exposición, donde nos recogemos lo que es el éxodo de esta comunidad por todo el Mediterráneo. Con la llegada de los almohades, las comunidades judías de Al-Ándalus se extinguieron, tuvieron que marcharse o bien integrarse con las otras comunidades judías que había en la península en territorio no islámico y conformar una nueva realidad donde se desarrollaron géneros totalmente nuevos, como por ejemplo la historiografía o la cábala, la mística, que eran temas que nunca habían tocado los andalusíes, junto con la fusión con lo que ya habían hecho previamente. Otros prefirieron huir, tuvieron la opción y se fueron por el norte del Mediterráneo, por toda la Provenza, por Italia, y se convirtieron en auténticos difusores del legado andalusí. Otros no fueron capaces de renunciar a su vida, a su arabidad, y prefirieron quedarse en el mundo árabe, como moverse por el Magreb, Egipto, Palestina. El caso más célebre es el de Maimónides. Explicamos quién es, ofrecemos una línea de tiempo y una buena antología de autógrafos de obras diferentes de Maimónides. Y como colofón traemos a los caraítas, que son una escisión del judaísmo oficial que apareció en Oriente, casi a la par que los chiíes en el Islam, y en fin, renuncian de la tradición oral
y no habíamos encontrado nunca un texto en primera persona hasta hace poco, y también lo hemos recogido, de un judío andalusí reconociendo que él es caraíta. Y por último tenemos un texto de un ceutí que tiene que abandonar Ceuta por la llegada de los almorávides, se muda a Sicilia, cruzando el Mediterráneo, como sigue ocurriendo hoy en día, huyendo por situaciones bélicas e inestables. Tienes que abandonar tu país, cruzar el mar, jugarte la vida, asentarte en una tierra extraña, buscarte la vida, caer enfermo, tener que buscarte otro oficio, que ese país también vuelva a ser ocupado, en este caso por normandos, te quieras marchar a Egipto y necesites dinero y tengas que estar pidiendo a la comunidad y volver a cruzar el Mediterráneo.